Ya el año 1988, el entonces Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, pedía a Cuba en su visita a la isla que se abriera al mundo. Después vino el 2012 Benedicto XVI y por estos días, desde el día sábado para ser más precisos, se lleva a cabo una tercera visita papal en las últimas décadas que tiene a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, en un papel fundamental en el reinicio de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Dos países que sin duda forman parte de la gira que realiza el Sumo Pontífice por América Latina y que tienen una importancia vital para el levantamiento también de un discurso bien particular por parte del actual Sumo Pontífice. Queremos ahondar más sobre estas consecuencias que puede tener en la política de ambos países y en la política exterior la visita del Papa Francisco a la isla. Nos encontramos hasta ahora con el historiador y académico de la Pontificia Universidad Católica, Alejandro San Francisco. Alejandro, gracias por estar esta noche. Quería partir preguntándote por saber desde el contexto histórico, desde el punto de vista que tú manejas mejor, cuántas cosas han cambiado desde que Karol Wojtyła pedía esta apertura al mundo de Cuba hasta el día de hoy, y cuán fuerte puede ser la influencia de Francisco en su visita para el aceleramiento del restablecimiento de relaciones que ya se está dando y del cual él ha dado pleno apoyo. El tema histórico es muy complejo porque si bien ha habido cambios sucesivos en los papas, desde el Papa Francisco yendo desde hoy hacia atrás, Benedicto y antes Juan Pablo II, la verdad es que en Cuba se ha mantenido estático el régimen político y la dinastía de los hermanos Castro. En este sentido no hay un cambio fundamental. Sin perjuicio de ello, la consolidación democrática en distintos países del continente, también la situación de los Estados Unidos y de Europa en la misma dirección, dejan muy a la distancia lo que fue la antigua Guerra Fría. En ese sentido, parece que esta visita del Papa Francisco puede tener efectos en el corto o mediano plazo. Sin perjuicio de ello, nunca hay que dejar de mencionar que todo pasa por la presencia o ausencia de Fidel y Raúl Castro. Es muy difícil que un sumo pontífice provoque cambios políticos de un día para otro. A lo más provoca algunos gestos en relación a la Iglesia, el respeto por el Viernes Santo, la posibilidad de celebrar con libertad la Navidad. Pero cambios ya más profundos requieren también transformaciones al interior del régimen cubano y eso seguramente va a tardar todavía. Hay un avance respecto a la reforma económica que está levantando Raúl Castro en estos momentos en Cuba. En ese sentido también, ¿cuánto puede pesar la presencia de Francisco en la isla para poder profundizar estas reformas que son bien vistas también en el proceso de reintegración de Cuba a relación con el mundo de Estado encabezado por Estados Unidos? Ese es un aspecto muy interesante. Después de 54 o 55 años de la Revolución Cubana se ha producido una cierta apertura en el plano económico, no así en el plano político. La dictadura permanece inmóvil, sin embargo, en materia económica hay una cierta apertura y en ese sentido va a haber cambios. Ahora lo interesante desde el punto de vista de la Iglesia y del Papa Francisco específicamente es avanzar en las libertades sociales. No digo yo en las libertades políticas que tienen un ritmo distinto, pero sería interesante, por ejemplo, que junto con reconocerse la libertad religiosa se ampliaran los espacios de libertad en el ámbito civil. Y en este tema resulta crucial la libertad de enseñanza. En esto la doctrina de la Iglesia Católica ha sido consistente en el siglo XX, la Divi Ilius Magistri y otros documentos pontificios han establecido que el derecho preferente y el deber de educar a los hijos es fundamentalmente de los padres, también la Iglesia, y el Estado tiene una función subsidiaria al respecto. Mientras eso no cambie en Cuba, la verdad es que los tenues esfuerzos por libertad económica van a ser solo eso. Va a faltar siempre algo más que potencie la libertad civil de las personas. Hay un levantamiento por parte de una nueva generación, la generación post-jerarcas de la revolución en Cuba. Muchos dicen que esta visita de Francisco puede actuar a modo de un milagro para poder lograr el asentamiento total de esta nueva generación con otros principios que pueda hacerse cargo de una Cuba distinta. Eso tiene sentido porque hay una información que trasciende el espacio cubano. Hoy día algunas personas en Cuba tienen acceso a Internet, tienen Twitter, así se ha difundido en parte las actividades que se han desarrollado en este par de días en la isla,
y las generaciones nuevas están soñando con también nuevas posibilidades de organización económica y política. El Papa lo decía muy claramente ayer en su reunión con los jóvenes: atrévanse a soñar, incluso a soñar lo imposible. Y en ese sentido parece que esta nueva generación no se va a quedar entrampada en las querellas del pasado. La revolución cubana, que en su minuto motivó tanto a América Latina y a los jóvenes de Cuba, hoy día la verdad es que parece más bien una administración de gerontocracia. En ese sentido, esta nueva generación ve en el Papa, que también es una persona de edad, una propuesta que es mucho más de futuro que la que le entregan las mismas personas que gobiernan la isla. Está el tema también de la migración, que es muy potente y que va a pegar muy fuerte en lo que viene ya a partir de las próximas horas, que es la visita de Francisco a los Estados Unidos. ¿Qué significación ves justamente en este tema y también en el hecho de que Francisco primero vaya a Cuba, vaya a la isla y después pase a Estados Unidos, que sean visitas consecutivas? A mí me parece extraordinario que las visitas sean a Cuba y a Estados Unidos sucesivamente. Si uno piensa que ahí está el corazón de la Guerra Fría interamericana, de lo que queda de ella, la verdad es que la señal que hace el Papa es muy potente. En parte se debe a que él mismo ha propiciado el acercamiento entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Cuba. Así que ahí hay un logro, y esto lo que hace es potenciar eso que se ha logrado en el plano diplomático. La visita a Estados Unidos es una visita bastante más potente porque incluye, por una parte, el llegar a los fieles norteamericanos, que son cerca de 70 millones, varios de ellos son hispanohablantes, pero también tiene unas señales políticas y de política internacional muy relevantes. Por ejemplo, la reunión en las Naciones Unidas, el hablar ante el Congreso norteamericano, cuestión que resulta inédita, y ciertamente la reunión con los inmigrantes. Más todavía en un momento en que el tema está en el corazón de la discusión mundial por la situación que está sucediendo hoy en Europa, donde llegan oleadas de inmigrantes en busca de paz, pan y libertad. Y en esto Europa, en parte gracias al Papa y en parte gracias a sus líderes políticos, ha mostrado una primera visión de brazos abiertos. Ojalá eso se mantenga. Y lo mismo a Estados Unidos, que ha sido una sociedad plurirracial, que ha acogido a distintas personas en su vida como país. Yo creo que sería muy bonito que esto sea una reafirmación de esta política de puertas abiertas. Nosotros debemos en el siglo XXI estar contestes en que las personas tenemos formaciones distintas, tenemos razas distintas, tenemos idiomas que también son diferentes, pero todos podemos aportar a una civilización mejor. Y en ese sentido el mensaje del Papa ha sido unívoco y me parece que ha caído en oídos abiertos. Crucial también parece el tema del levantamiento del bloqueo económico, en momentos en que está también en la discusión, en el tema también de que, recordemos, tiene mayoría el Partido Republicano, no así el gobierno de Barack Obama, así que quizás pueda haber un efecto empujoncito ahí en la visita de Francisco, que ha dicho en todos los tonos que es el próximo paso a dar entre las relaciones de Cuba y Estados Unidos. Probablemente es un paso que hay que dar, el punto es cuándo hay que darlo. Me parece que un buen canje al respecto sería poner fin a la dictadura de Raúl Castro en Cuba y, por otro lado, hacer la libertad y dejar de lado el bloqueo económico. Serían dos señales muy potentes para dejar atrás este pasado que tanto ha afectado a la isla y las relaciones interamericanas. A mí me parece que el tema del bloqueo ya debiera pasar a la historia, lo mismo que el régimen cubano. Alejandro San Francisco, muchas gracias por estar esta noche en CNN haciendo el análisis de esta visita que seguramente va a marcar un antes y un después, justamente por lo que decíamos, porque es Cuba y Estados Unidos al mismo tiempo. Gracias por estar. Muchas gracias a ti. Hacemos una breve pausa, seguimos el recorrido de las noticias a la vuelta en las pantallas de CNN Chile.